La pregunta en cuestión de quiénes deberían realizar los trabajos peligrosos en la sociedad, aquellos en que la vida íntegra de un trabajador puede verse seriamente comprometida, es una pregunta indispensable a partir de un principio básico como qué es el peligro o cómo se interpreta esto. Pero en la sociedad que estamos, digamos que esos trabajos no deberían recaer sobre personas vulnerables ni trabajadores que por necesidad económica acepten riesgos en una sociedad justa que debería normalizar. La pregunta no se resuelve señalando grupos o individuos destinados a asumir el peligro, no, sino que se tiene que examinar condiciones estructurales que producen esos riesgos y la responsabilidad éticas que surgen alrededor de ellos. Por decir, los trabajos peligrosos que existen en casi todas las sociedades son como los cuerpos de seguridad pública, la minería, la construcción, el manejo de sustancias químicas, rescate, atención a emergencias, entre otros muchos. Estas actividades, aunque necesarias, no justifican que la exposición a riesgos se considere un hecho inevitable o un sacrificio naturalizado. La Organización Internacional, o sea la OIT, advierte que cada minuto fallecen 5 o 6 trabajadores en el mundo por causas asociadas a su empleo. Dicha cifra revela que la magnitud del problema del peligro no solo es en la actividad, sino que también en la falta de protección y regularización y vigilancia que rodea a esos oficios. Así que como conclusión de todo esto, en una sociedad que deberíamos, por decirlo así, debe ser justa, estos trabajos peligrosos deben ser desempeñados por personas que sean debidamente capacitadas, con competencias certificadas y con pleno acceso a equipos de protección, tecnología actualizada y protocolos estrictos, muy estrictos de seguridad. No solo se trata de aceptar el riesgo como destino, sino de minimizarlo, porque si bien sabemos, no podemos decir que no. Aunque esta persona trabaje en una minería, es imposible que le pase algo aunque tomemos todas las medidas suficientes. No, puede ser evitable que le pase algo, puede caer una piedra, la mina se puede venir abajo, o la persona simplemente, el cuerpo no resiste a tal trabajo, tal presión, y así como muchos otros, como el de recoger basura, ese es uno de ellos. Hay personas que aunque cuenten con la protección suficiente, con mascarillas de gas, con esto, les puede dar asco y puede ser un peligro para su salud. Sí, hay personas que no deberían de manejar este trabajo, pero hay veces que aunque no queramos decirlo, la necesidad está. Y si está la necesidad, deben aceptar trabajos aunque sea muy peligroso para ellos. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharme. Con respecto a la pregunta de quiénes deben realizar los trabajos que, aunque consideramos socialmente necesarios, ninguno de nosotros desea realizar, podemos considerar el ejemplo de recolectores de basura. Cuando hablamos de los llamados trabajos sucios o esos trabajos que socialmente sabemos que son necesarios, pero de que nadie quiere hacer, es inevitable preguntarnos quiénes deben realizar en una sociedad que sea realmente justa. Y aquí nos gustaría partir de la idea de una idea sencilla. El problema no es que existan trabajos difíciles, pesados o desagradables. El problema es quién termina haciéndolos y por qué. Pensemos en los recolectores de basura. Todos sabemos que en una ciudad sin ellos sería una simple ciudad sucia, pero sin embargo casi siempre son las personas de sectores más vulnerables quienes terminan en esos empleos, no porque los elijan libremente, sino porque tienen un límite de opciones a las cuales elegir. Y eso nos muestra una desigualdad profunda. Cuando un trabajo es duro y poco valorado, parece que ya tiene dueño, y ese dueño casi siempre es el que habita en la pobreza. Bueno, en una sociedad justa del trabajo esto no debería pasar. Los trabajos socialmente necesarios tendrían que repartirse de manera más equilibrada, pero sobre todo deberían estar acompañados de condiciones dignas, un buen salario, estabilidad laboral, acceso a seguridad social y otros elementos como la protección, capacitación y por supuesto el reconocimiento social.
Porque algo que nos cuesta aceptar es que el hecho de que un trabajo sea sucio o difícil no vuelve menos importante. De hecho, muchas veces son los trabajos más esenciales para la vida cotidiana. Si un día, si un día no hay un abogado, tal vez no pasa nada, pero si un día no hay quien recoja la basura, enseguida sentimos un impacto. Aún así los tratamos como si fueran oficios de segunda categoría. Entonces, ¿quiénes deberían realizarlos? Personas que realmente quieran hacerlo o que decidan hacerlo porque cuentan con condiciones laborales dignas y no porque es su única alternativa. El objetivo no es obligar a alguien a hacer un trabajo duro, sino garantizar que si alguien lo hace, lo haga en un entorno seguro y bien pagado y respetado. Y aquí hay algo muy importante que resaltar. Una sociedad justa no solo debería repartir mejor este tipo de labores, sino cambiar la forma en que miramos estos trabajos. Dejar de verlos como castigos o últimos recursos y empezar a verlos como lo que realmente son: trabajos esenciales, sostenibles de la vida en la comunidad. Y lo mínimo que podemos hacer como sociedad es reconocerlos, valorarlos y remunerarlos acorde a su importancia. En conclusión, los trabajos que nadie quiere hacer no deberían recaer siempre sobre los mismos, sobre los más vulnerables o los que no tienen otra salida. Una sociedad verdaderamente justa es aquella donde cualquier trabajo necesario se realice porque hay unas condiciones dignas para hacerlo y que donde ninguna persona sea obligada a aceptarlo por necesidad externa. Bueno, hoy quiero hablar algo fundamental de cómo puede ser justa una sociedad si muchas personas siguen siendo excluidas del trabajo, como las personas indígenas, las personas LGBTI, los jóvenes, las personas mayores, las personas afrodescendientes, entre otros. Todos tenemos derecho al trabajo, pero no todos tenemos un acceso real. Cuando hablamos de una sociedad justa del trabajo, siempre pensamos en un ideal abstracto, pero en la realidad nos obliga a preguntarnos algo más concreto. ¿Qué hacemos con quienes son sistemáticamente excluidos del mercado laboral? Hablo de esas personas que aún teniendo las capacidades se enfrentan a barreras que otros nunca ven: la discapacidad, la edad, el origen étnico, como lo mencioné anteriormente. ¿Cómo puede ser justo una sociedad si esas personas siguen siendo excluidas del trabajo? Los datos lo muestran claramente. La OIT indica que las tasas de empleo para las personas con discapacidad son 3 veces más altas. El DANE nos muestra que el 20% de la población logra el empleo formal en Colombia, y la ONU señala que más del 30% de las empresas evita contratar a las mujeres en edad fértil. Y aquí es donde entra el concepto de la igualdad sustancial, que explica la introducción a la protección social. Entonces no basta con decir que todos somos iguales ante la ley, porque una sociedad justa debe reconocer las barreras reales que enfrentan ciertos grupos y debe mirar cómo debe actuar para eliminar estas. La justicia como equidad significa esto: dar más apoyo a quienes parten desde más atrás que nosotros para que las oportunidades sean verdaderas y no solo sean teóricas. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para las personas que son discriminadas y también son excluidas? Primero, deberíamos aplicar políticas de inclusión laboral, como lo son los recursos, las cuotas, los incentivos y los programas de primer empleo para jóvenes y los grupos excluidos. Aquí vamos con una segunda propuesta. Lo que podemos hacer también es garantizar ajustes razonables, accesibilidad, horarios flexibles, espacios seguros y protocolos contra la discriminación, especialmente para esos grupos que de población diversa, como es la organización de LGBTI, y los horarios flexibles ayudarían mucho más a los que son los jóvenes. Tercero, fortalecer la protección social, ya que la OIT nos señala que el 53% del mundo no tiene una red de apoyo, y si el mercado no incluye, el Estado debe respaldar esto. Cuarto, debemos transformar la cultura. Las leyes ayudan, pero la discriminación también es un problema de mentalidades.
Necesitamos educación, sensibilización y sanciones que sean claras. Una sociedad justa del trabajo no es la que dice que todos podemos trabajar, sino la que garantiza que todos realmente podamos hacerlo. Incluir a quienes hemos sido excluidos, a quienes han sido discriminados, no es un favor, es la justicia la que nos lleva a hacer algo más razonable con todos. Y esta justicia se debe construir hoy, desde las instituciones, desde las empresas y desde las decisiones colectivas, para así ayudar al Estado, a la sociedad, a caer en cuenta que todos merecemos trabajar de una manera digna, sin ser excluidos ni juzgados. Bueno, respondiendo a la pregunta en una sociedad verdaderamente justa, no todo trabajo debería permitirse simplemente porque alguien esté dispuesto a hacerlo. La idea de que el consentimiento basta para legitimar cualquier actividad es muy limitada, porque no todas las decisiones se toman en condiciones de libertad real. Muchas veces las personas aceptan cierto tipo de trabajos no porque las elijan libremente, sino porque no tienen otra opción para sobrevivir. Hay actividades que, aunque parezcan voluntarias, afectan profundamente la dignidad humana. Un ejemplo claro podría ser la llamada esclavitud consentida. Nadie debería ser vendedor de su libertad total a cambio de dinero. Como seguridad, incluso si una persona firma un contrato, no se puede hablar de verdadera libertad cuando la alternativa es el hambre, la violencia o el abandono. En esos casos, el consentimiento no es plenamente libre, sino forzado por la necesidad. También existen trabajos que convierten el cuerpo humano en un objeto de mercado. Actividades como los vientres de alquiler, ciertos tipos de pornografía o el trabajo sexual, especialmente en contextos de pobreza, muchas veces no nacen una decisión libre, sino que una decisión externa de vulnerabilidad. El trabajo no es solo el tipo de trabajo, sino el contexto en el que se realiza este. Cuando alguien hace algo por pura desesperación, esa decisión deja de ser realmente libre para esa persona. Una sociedad justa no solo debería preguntar si alguien aceptó un trabajo, sino también en qué condiciones lo hizo, qué alternativas tenía y qué tan real fue su libertad de elección. El mercado no puede ser el único criterio para decidir qué trabajos son aceptables, porque hay cosas que no deberían tener precio como la dignidad humana. Por eso deberían existir límites claros y deberían prohibirse aquellos trabajos que se basan en explotación de la vulnerabilidad, que humillan a la persona o que fortalecen las desigualdades entre ricos y pobres. No solo se trata de quitar la autonomía a las personas, sino también de protegerlas de situaciones en las que el consentimiento es solo una ilusión. En el fondo, la justicia en el trabajo no consiste únicamente en la libertad de elegir, sino de garantizar que nadie tenga que vender su dignidad para poder sobrevivir. Una sociedad justa no es solo lo que ofrece más trabajo a cualquier costo, sino la que asegura que todas las personas pueden vivir con dignidad sin tener que convertir sus necesidades en un negocio para que otras personas puedan sobrevivir de esto. En mi pequeña intervención ya estaré dándole respuesta a la pregunta E, la cual nos tiene como pregunta es ¿qué hacer con quienes no tienen trabajo o tienen empleos que no garantizan ingresos mínimos? Derecho al empleo, obligación de trabajar, renta básica y los jóvenes con patrimonio. Bueno, comenzaré hablándoles sobre el derecho al trabajo y el derecho a un ingreso mínimo. El trabajo digno es un derecho reconocido por la OIT, o Organización Internacional del Trabajo, y las Naciones Unidas. Esto significa que el Estado debe garantizar acceso real a oportunidades de empleo, eliminar todo tipo de barreras y promover condiciones laborales que permitan vivir dignamente. Esto incluye un salario mínimo, seguridad social y protección frente a la precariedad. No se trata solo de tener un trabajo, sino que este trabajo sí garantice un ingreso suficiente, que sea remunerado de manera proporcional el trabajo que realices con el ingreso. Por segundo punto, voy a hablar de comentarle derecho a exigir empleo público o privado. Bueno, no existe
una obligación legal para que el Estado entregue empleo inmediatamente a quien lo solicite. Lo que sí existe es una obligación de crear políticas activas de empleo, formación laboral, bolsas de empleo efectivas, subsidios para la contratación, empleos públicos temporales en crisis. ¿Se puede obligar a trabajar? Pues la OIT establece que el trabajo forzoso es una violación a los derechos humanos. El Estado no puede obligar a trabajar a nadie, salvo a excepciones específicas, pues como el servicio militar obligatorio o penas judiciales muy reguladas. Las políticas deben promover empleo, no imponerlo. Y pues si bien lo sabemos, en Colombia el servicio militar ya no es obligatorio, entonces no ingresa en este término. Existe el derecho a una renta básica. La renta básica universal es una propuesta válida y en discusión a nivel mundial. Su objetivo es garantizar que nadie caiga por debajo del mínimo vital, aún así si perdió el empleo o si el trabajo disponible es precario. No sustituye el trabajo, sino que complementa la seguridad económica en América Latina. Organismos como la CEPAL la consideran una herramienta viable para ciertos contextos. Ahora, una de las incógnitas es la responsabilidad de los jóvenes con patrimonio. Quienes tienen estabilidad económica, gracias a que su familia ha tenido mejor suerte económicamente, no están obligados legalmente a trabajar. Sin embargo, sí tienen responsabilidades sociales de contribuir mediante impuestos, voluntariado o participación comunitaria. La idea es que todos aportemos a la sociedad, sin importar nuestra posición económica. Y ya para concluir esto que les estoy comentando, el Estado debe garantizar un trabajo digno y proteger a quienes están desempleados, sin obligarlos a trabajar. La renta básica es una opción válida para asegurar un piso mínimo, y quienes tienen privilegios económicos también deben contribuir a formar una sociedad un poco más justa.